Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando el famoso Viernes de Dolores o famoso Viernes de Pasión, que antiguamente se conocía como la Semana de Pasión, la semana anterior a la Semana Santa. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver de dónde viene esta fiesta del famoso Viernes de Dolores, ya que es una fiesta del siglo I, así como usted me está escuchando, del siglo I, que radica sobre el año 47-51, que después Lucas, después la fiesta sobre el siglo II, va a tomar un tinte un poco más sacrificial, un poco más, doloroso, todavía mucho más doloroso, más fuerte, más penitencial, ya que ahí sí se tiene el Evangelio de Lucas, capítulo 2, cuando habla de una espada que traspasará el corazón. Antes se hace referencia al Evangelio, pues sí, se puede llamar el famoso llamamiento, el famoso escrito, el famoso enunciado del Emanuel o libro del Emanuel, gracias al profeta Isaías, capítulo 9. Aquí hay una alteración bastante interesante, sobre todo cuando se observa la mariología, porque de por sí esto es una cuestión muy mariológica, que se habla pues de Isaías, otros hablan de unas acciones masoréticas, unos de posexílicos, en fin, sea lo que sea, las investigaciones de aquel entonces, estoy hablando de segundo, tercer siglo, que recogían la tradición de los judíos, expone sobre el capítulo 9 de Isaías, capítulo 9, versículo 5, 4, 5, que algunas traducciones tienen versículo 21, usted lo puede observar en su Biblia, hay otras que tienen apenas el versículo 20. ¿Por qué? Porque hay unas traducciones que trascienden dentro del texto precisamente posexílico del famoso llamado o libro del Emanuel, que sí lo escribió Isaías, claro está. Algunos hablan del famoso Deutero Isaías. Bueno, en fin, esto no es una clase de teología dogmática en mariología, no tiene nada que ver con eso, simplemente es una explicación de lo que es el acontecer del Viernes de Dolores. Ahora, sí quiero tomar aquí el texto, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho la Iglesia en cuanto a la acción radical, fundamental de las Sagradas Escrituras, que ha tenido pues que sentenciar muchas herejías, bastantes herejías y bastantes posiciones que son drásticamente contrarias al devenir de la fe, como obviamente los famosos divisiones de las herejías en cuanto a eunomianos, arrianos, semiarrianos, sabelianos, marcelianos, fotinianos, apolinaristas, en fin, un cúmulo de cosas que dentro de los textos sagrados que tenemos, que nos conocemos hoy como la Sagrada Escritura, pues se condenan, y sobre todo que la Iglesia sentencia como verdadero, escúcheme bien, como verdadero lo que expresa la palabra de Dios en diferentes concilios, Sínodo de Roma, Cartago, Hipona, un diferente signo de concilios, el Papa Pío XII, diferentes encíclicas, diferentes santos padres sentenciando que lo que se dice en la palabra de Dios es cierto. Vuelvo y digo, esto no es una clase de dogmática como para extenderme en el grueso del mensaje que quiero compartir el día de hoy. Sí quiero compartir lo que hablaba la iglesia jerosolimita en sus inicios, sobre todo porque aquí en esta traducción de la Sagrada Escritura dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre cuya espalda reposa el principado y cuyo nombre se llamará Consejero Maravilloso, el Fuente, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hasta ahí todo bien. Cuando se toma el texto obviamente de Isaías, el texto original en cuanto a la fracción del hebreo, pues se da uno cuenta de ciertas variantes que son muy interesantes. Mira, aquí está el texto original de Isaías. Vamos a tratar de que quede bien en la cámara. Aquí en este aspecto, acá, en este fragmento de Isaías, es donde sale a la luz, está la palabra santa, sagrada de Dios, palabra sagrada, que después de la Eucaristía, la presencia de Cristo, lo más sagrado que hay es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. En ese fragmento, en donde, como hemos visto, la palabra de Dios en cuanto al hebreo, aparece el fragmento que dice de esta forma, como lo hemos leído, dice de esta manera, en esta traducción: Consejero Maravilloso, el Fuente, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Me quedo con Consejero Maravilloso porque en el hebreo, en el texto hebreo,
De esta manera dice una cosa impresionante, dice Pelech Joesh el Gibar, Abiabad, Shor Shalom. Una cosa bellísima. Pelech Joesh. O sea, una cosa que me quedo ahí, sobre todo en esa primera fracción que dice Pelech Joesh el Gibar, Abiabad. ¿Por qué me interesa que quede claro eso? ¿Por qué me interesa que quede claro este fragmento? ¿Por qué? Porque ahí, en esa fracción, radica el fundamento que los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, teniendo en cuenta lo que ellos vieron, los primeros apóstoles cristianos de la primera generación de cristianos, lo que ellos vieron, el sacrificio tan terrible de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, por ustedes y por mí, vieron cómo la Madre de Dios sufría al pie de la cruz, sufriendo de manera indescriptible un dolor más grande que el de Jesús, se podría decir, como dicen algunos también mariólogos y también algunos médicos, también algunos expertos en tanatología y pues obviamente en diferentes ramas también de la medicina, que el dolor es más fuerte el de la mamá que el del hijo al ver morir a su hijo. Pues eso se expresa aquí en la palabra de Dios en Isaías, Yeshaya, como se decirlo en hebreo, que expresa de esa forma muy diciente el famoso Pelech Joesh, el Gibar, porque entonces ahí sí tiene razón de ser la visita del ángel Gabriel, Geburael, la fuerza de Dios, que hace referencia a la mariología fundamental o a la acción de la mariología o de María Santísima, que los primeros discípulos, entendiendo ahora sí la tradición judaica o del judaísmo, se transformaba y se mejoraba en Cristo gracias también a la participación materna de María. Entonces esto hacía que ese famoso Pelech Joesh, como está dando aquí en el texto hebreo, y el famoso Abiadat, es decir, príncipe de la paz, el Padre Todopoderoso, el fuente, tuviera que tener referencia con la acción femenina de Dios, para que entonces ese famoso Pelech Joesh quiere decir entonces que está santificando de forma admirable todo lo que tiene que ver con la restauración del Mesías. Acordemos que estamos hablando del famoso texto o el enunciado del Emanuel, o el libro del Emanuel, que habla Isaías, Yeshaya. Y entonces ahí habla de la grandeza del Mesías, que no es un Mesías desconocido, que con anterioridad pues no estamos viendo ese texto 7:14, pero sí habla del famoso, de la Virgen que hará luz, pero está hablando de la maravillosidad, pues obviamente he dicho una cosa pues que no se debe decir, pero no encuentro otra palabra para poder expresar lo magnánime, lo supremamente hermoso, exponencialmente hermoso, la grandeza, en cuanto a que el texto hace referencia a la participación de María como criatura fundamental de Yahvé, y por eso entonces expone la hermosura, por eso se habla del famoso Pelech Joesh, que quiere decir la famosa hermosura que toma porción humana, pero esa porción humana la ha tomado porque también esa porción humana de donde la ha tomado es una porción hermosísima. Entonces, no falta para decir, como dicen en mi país, blanco es, gallina lo pone, frito se come, pues ¿qué es? El huevo. Aquí lo que está diciendo también, igualmente está diciendo, ¿qué es? Vino de carne de María, nació de María Santísima, entonces ¿de dónde va a ser? Pues de María Santísima. Está hablando entonces de la Madre de Dios, está hablando entonces de la Madre del Señor, que está haciendo referencia entonces, por eso Isaías, y por eso cuando se estudia la Sagrada Escritura en cuanto a la parte dogmática, en la parte de la Mariología, se expresan estos textos de esta forma, para ver el conector y la gran diferencia en cuanto a lo que nos han enseñado y lo que enseñan aún hoy en día la tradición de la Iglesia Católica, que también algunos hermanos judíos por eso creen en María como la madre del Mesías, la madre del ungido, de Jesús, del Mesías, del Señor. Entonces es ahí donde está la claridad que tenemos que tener ustedes y yo para entonces establecer una comunión más íntima con María y entender el Viernes de Dolores, que ese Viernes de Dolores no nació de la nada, nació de la experiencia viva, al ver el sacrificio tan atroz de Jesús y encima de eso el dolor tan inmenso de María Santísima por ver a su hijo morir en la cruz y todo lo que lo acompañó en el Via Crucis, después se llama Via Mater Dolorosa. Bueno, en cuanto a eso,
Viene entonces, ya para finalizar, viene entonces eso, la concepción de María como Madre del Señor, y que entonces es la que nos conecta con la divinidad, y entonces es la que hace posible que ustedes y yo alcancemos lo maravilloso, lo hermoso, lo bello, lo perfecto de Dios, porque de ella el Mesías recibió su carne y se hizo hermoso, de forma que nosotros también podemos llegar a esa hermosura gracias a lo que la madre del Mesías hizo al aceptar a su hijo en su vientre y tomar carne. Por eso entonces, al esa carne estar crucificada en la cruz de Cristo, es la carne, si usted ve a Jesús, pero en realidad esa carne la tomó de María, y eso es lo que están hablando los primeros discípulos, los primeros apóstoles, que no va a meter en cuestión dogmática, porque no, esto no es clase dogmática, vuelvo y repito, ni tampoco teología bíblica, ni teología dogmática, ni nada de eso, simplemente es un acercamiento a la realidad de nuestra fe y de dónde venimos. Nosotros no venimos de la nada, venimos simplemente de Dios. Del judaísmo se transformó en el famoso catolicismo, que de evangélicos, cristianos, todos son católicos, porque ellos han trastocado la verdad que la iglesia ha profesado por siglos, y la quieren simplemente desviar del objetivo principal de la salvación a través de María Santísima. Por eso hoy se dediquen un tiempo al Señor, a la Madre del Señor, busquen en internet el Stabat Mater, órelo. Terminamos con el Ave María, ore la Virgencita María hoy, ofrézcale su vida a la Madre del Señor, conságrese, y vamos a hacer una pequeña también consagración a la Virgen María, y les deseo siempre lo mejor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mis fieles afectos consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi alma, mi mente y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como mi posesión tuya. Amén. Un feliz día para cada uno de ustedes. Les deseo un feliz viernes de dolores, meditando en lo que se aproxima, que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Y simplemente les dejo un abrebocas que vamos a meditar en otro video más adelante con respecto a la Mariología. Gracias por ver el video, suscríbase a mi canal, Mariología Sin Límites, y les dejo un abrebocas que vamos a explicar más tarde, o en otro video, como bien he dicho, por qué Viernes de Dolores, por qué a nivel teológico, cronológico, se celebraba también este día. Más adelante veremos el porqué. Los bendiga, que estén muy bien, feliz día.